La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Bienvenidos a este estudio bíblico de la Palabra de Dios. Para nosotros es un honor tenerte en nuestra sintonía. Esperamos que esta enseñanza sea de mucha bendición a tu vida. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, te invitamos para que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que puedas recibir todos los mensajes, estudios bíblicos y cápsulas de motivación que nosotros estamos produciendo. Toda la semana estamos subiendo diferentes mensajes, enseñanzas que esperamos sean de mucha bendición para tu vida. Estamos en una serie de estudios bíblicos muy interesantes y esperamos que cada uno de estos estudios sea de bendición y que puedas compartirlos con otras personas y avisarle a otras personas que también puedan suscribirse y ver nuestros videos que sean de bendición para tu vida. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. En cierto modo es un tema controversial que hemos notado que muchas personas están hablando de ese tema y hay mucha confusión sobre el mismo y hemos sentido en nuestros corazones por el Señor hablar de este tema y aclarar esos puntos. Así que esperamos que tengas tu Biblia abierta, un cuaderno o una libreta para que hagas anotaciones, ya que vamos a analizar versículos de la palabra de Dios. Y el tema es si deben predicar las mujeres en la iglesia, ser pastoras y predicadoras. Probablemente has visto y has oído hablar mucho acerca de este tema. Como dije, es un tema controversial y cada quien tiene diferentes opiniones. Y obviamente todo el mundo trae su propio argumento, unos a favor, otros en contra. Pero vamos a analizar el asunto en esta hora de una forma más profunda para ver qué realmente es lo que enseña la Biblia. Si realmente Dios desea que la mujer predique o como algunos dicen que no debe ni siquiera hablar en la iglesia. Ok, vamos a ir por parte. En primer lugar, quiero decir que cuando nosotros leemos y estudiamos la Biblia, tenemos que entender algo muy importante, y es que la Biblia no podemos nosotros dejarnos llevar por un versículo o dos aislado para establecer una doctrina. Nosotros tenemos que leer la Biblia y escudriñarla. Jesús dijo escudriñar las Escrituras. Y escudriñar es estudiar profundamente la palabra de Dios. No solamente hacer una decisión a la ligera, sino hacer un exégesis, que no es otra cosa sino que un estudio profundo. Y cuando analizamos realmente la Biblia, tenemos que usar los contextos, datos históricos, a veces datos culturales y un sinnúmero de situaciones para ver qué realmente es lo que quiere decir los versículos, especialmente esos versículos que son un poco controversiales. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Cuando nosotros entonces estudiamos la Biblia, queremos estudiarla con seriedad, con profundidad y ver qué realmente Dios quiere decir en cada enseñanza. Porque eso es lo más importante, ver qué dice la Biblia y qué enseña la Biblia sobre cada situación. En cuanto al tema que estamos nosotros abordando en el día de hoy, hay algo que queremos mencionar. En primer lugar, es que en la antigüedad había muchos prejuicios en contra de la mujer. En prácticamente la mayoría de las culturas esto era así. Inclusive todavía hoy hay mucha gente que tiene muchos prejuicios contra la mujer y hay lugares en la actualidad que la mujer prácticamente no puede hacer nada en muchos países. Ok, pero cuando nosotros leemos la Biblia vemos que fue escrita hace más de 2000 años atrás, lo último que se escribió de la Biblia. Estamos hablando de 1500 años en el transcurso del tiempo que se escribió la Biblia, y en aquella época había como dije, mucho prejuicio contra la mujer. Ahora, vamos a hablar claramente.
en el área espiritual, en la vida espiritual con Dios, realmente Dios no discrimina contra la mujer. De hecho, hay que entender que Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, hizo diferencia del sexo. Nosotros tenemos que entender que la cuestión de la diferencia de hombre y mujer, en sí, Dios lo hizo para la convivencia aquí en esta tierra. O sea, Dios hizo al hombre y la mujer para la procreación de la humanidad. Pero Jesús habló claramente en cierta ocasión que le preguntaron sobre la resurrección y el Señor dijo que cuando lleguemos a la presencia de Dios no va a haber hombre ni mujer, porque allá no es necesario la creación, la procreación, debo decir. Así que la cuestión del sexo es solamente la cuestión biológica para aquí en la tierra. Pero la Biblia habla claramente de que en el Señor, tanto hombres como mujeres, en la presencia de Dios, en el área espiritual, somos iguales. ¿Dónde dice eso la Biblia? En primer lugar, en Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Mira lo que dice la Biblia. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Fíjate cómo ahí claramente la Biblia habla y dice que para Dios no hay diferencia, ni de esclavos, ni de libres, ni de judíos, ni de griegos, ni de hombre, ni de mujer, ni de rico, ni pobre. Para Dios todos somos iguales y eso es lógica. Nosotros cuando entendemos que es un Dios de amor que creó el universo, entendemos que en la parte espiritual todos somos iguales ante los ojos de Dios. También en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 11, mira lo que dice la Biblia. Dice, porque en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Aquí vemos dos escrituras claras, donde Dios establece que tanto hombres como mujeres, para Dios, es lo mismo en el área espiritual. O sea, es importante entonces nosotros entender ese punto inicial para pasar entonces a estudiar las otras enseñanzas. Y algo más que quiero mencionar antes de entrar de lleno al tema es que cuando la Biblia se refiere a que la mujer es un vaso frágil, está hablando de que el hombre debe considerar a la mujer y no necesariamente está diciendo que la mujer es más débil. Un vaso frágil es por la cuestión emocional de la mujer. El hombre por naturaleza es el rudo, el que trabaja, el que trae el sustento a la casa. La mujer es más dócil, la que cuida a los niños, es más frágil. Así que esos dos puntos es importante que nosotros los tengamos bien presentes para que podamos entender realmente lo que es la voluntad de Dios para el hombre. Ok, vamos entonces a analizar el tema, pero vamos a analizarlo desde el Antiguo Testamento mismo. Vamos a empezar por el Antiguo Testamento. A ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia de la posición de la mujer en el Antiguo Testamento? Como dije, a pesar de que en esa época había muchos prejuicios contra la mujer. En primer lugar, yo quiero decirte que yo he leído muchas veces la Biblia, de tapa a tapa. Cada año trato de hacer una ronda nueva de la palabra de Dios y estudiar la Biblia. Y yo no he encontrado ni una sola escritura, ni un solo verso en el Antiguo Testamento donde prohíba o no a la mujer hablar en público. No lo hay. No existe un verso bíblico en el Antiguo Testamento que prohíba eso. La ley no prohibía que la mujer debía o no hablar en público. Eso es meridamente claro. Ahora, sí prueba la Biblia en el Antiguo Testamento, en varios pasajes, que había mujeres que inclusive eran líderes. Veamos algunos casos. Por ejemplo, Débora, en Jueces capítulo 4 y versículo 5. Esta mujer no solamente hablaba en público, no solamente enseñaba. Esta mujer era líder, era una juez, o sea, que gobernaba sobre todo el pueblo de Israel. Eso es importante que nosotros veamos. Y Dios fue el que ungió a esta mujer
a Débora para que fuera jueza sobre todo Israel. Otro caso que llama la atención, que a mí me parece muy importante, es el caso de una mujer llamada Hulda. Eso se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 34. Mira lo que ocurrió allí, mira el trasfondo histórico. En ese capítulo se encontró la ley de Dios que se había extraviado y se llevó la copia del libro a Josías, que era el rey. Cuando Josías vio el libro, leyeron el libro, se dieron cuenta de que ellos habían desobedecido la ley de Dios y sintió mucho temor. Y el rey Josías le pidió que consultaran a Dios por él y por su nación. Pero mira lo interesante. Dice la Biblia que el sacerdote de aquella época, que era el Hilcías, el escriba Safán y otros líderes fueron casualmente a una mujer llamada, como dije, Hulda, que era una mujer profetisa, para que el Señor interrogara al Señor y el Señor pudiera hablarle a su pueblo a través de ella. Eso ocurrió en el versículo 19 al 28. Dios usa a esta mujer y le habla al rey, al sacerdote, al escriba, a los líderes espirituales, a toda la nación a través de una mujer. Pero no solamente eso, más interesante aún, que me llama mucho la atención cuando estuve estudiando esta escritura, es que allí estaba el profeta Jeremías. En el capítulo 35, versículo 25, habla de que Jeremías, el profeta, estaba allí. Y también estaba el profeta Sofonías, dos de los hombres que escribieron un libro del Antiguo Testamento. En Sofonías 1:1 confirma que él estaba en ese reinado. Ahora, qué interesante. Estando Jeremías, un siervo de Dios, Sofonías, otro siervo de Dios, a quien Dios usa para hablar al pueblo, a una mujer llamada Hulda. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es obvio, que para Dios no hay diferencia entre hombre y mujer. Él usa al que Él desea hacerlo, al que se pone en las manos de Dios. Y eso está claro, probado ahí en la palabra de Dios. También está el caso de Esther en la Biblia. Si lees el libro de Esther, te vas a dar cuenta que ella era una joven judía que Dios usó para salvar a la nación de Israel de una aniquilación total. Ahí está clara la palabra de Dios. Y hay otros datos que podemos mencionar. Si nos da el tiempo, vamos a tratar de mencionar algunas otras mujeres del Antiguo Testamento que Dios realmente fueron bendecidas por el Señor y que Dios las tuvo en un lugar especial en su vida. Pero vamos avanzando, porque como dije, no quiero abusar del tiempo, y vamos al Nuevo Testamento. Vamos a hablar en el Nuevo Testamento. Realmente, Dios prohíbe en el Nuevo Testamento que las mujeres prediquen. Vamos a hablar de eso. Ok, en el Nuevo Testamento, lo primero que me llama la atención cuando estaba estudiando esto es el caso de la mujer samaritana. Muchos recordarán que el Señor fue a Samaria, Jesús, y habló a esta mujer y ella se convirtió. Pues la Biblia enseña en Juan capítulo 4 del verso 28 al 42 que cuando esta mujer conoció a Jesús y lo recibió como el Mesías, ella fue a la ciudad de Samaria a predicar el evangelio. Empezó a decirle: vengan para que conozcan un hombre que me habló y me dijo todo lo que yo he sido, ¿no será este el Mesías? Y lo interesante del caso que me llama la atención es que Jesús no se lo prohibió. Jesús, al contrario, la Biblia enseña que muchos creyeron por la palabra de una mujer. Esta mujer fue la primera predicadora del Nuevo Testamento. Y nada más y nada menos que Jesús, que estaba ahí, no se lo impidió. Jesús la usó, el Señor la usó para que muchos creyeran en el Señor. Ok, además, otro dato del Nuevo Testamento es lo que aparece en el libro de Hechos, capítulo 21, versículos 8 y 9. Ahí habla de Felipe el evangelista, que primero fue diácono y después fue evangelista. Y dice ahí que Felipe tenía 7 hijas doncellas que profetizaban.
Estamos hablando ahora de la iglesia del Señor, de la época de la iglesia. Primero hablamos en el Evangelio de Juan de Jesús, una predicadora, sin mencionar a María Magdalena, que también en el sepulcro vino a dar las buenas nuevas de que Jesús había resucitado, etc. Que Jesús no se lo prohibió. Y aquí ahora vemos que en el libro de los Hechos, capítulo 21 y 8 y 9, estas hijas de Felipe estaban profetizando, y era cuando el Señor le estaba mostrando casualmente a Pablo, que iba a Jerusalén, que allá el Espíritu Santo daba testimonio de que lo iban a tomar preso. Sin duda Dios usó a esas muchachas. Ok, ahora vamos a ver entonces los argumentos que algunos analizan sobre lo que realmente Pablo dice de la prohibición de que la mujer puedan predicar y enseñar. Ok, algunos argumentan de que Pablo prohibía a todas las iglesias, y hago énfasis en eso, a todas las iglesias, a todas las mujeres cristianas que debían quedarse calladas en la iglesia. Ellos usan, los que creen eso, usan dos versículos de esta escritura, y lo vamos a analizar cada uno de ellos. Ahora, es importante que veamos algo, y quiero subrayarlo porque vamos a entrar en detalle sobre eso. Estas dos escrituras se encuentran, una en Corintios, y la vamos a mencionar, y la otra en Timoteo. Y quiero aclarar ese punto para que recuerden que uno fue a los Corintios y otro fue Timoteo, que era obispo de Éfeso. No olvide ese dato porque lo vamos a considerar más adelante, ¿ok? Entonces, vamos a ver entonces, analizar bien qué creía Pablo en cuanto a las mujeres. ¿Realmente Pablo creía que las mujeres no debían predicar, no debían hablar siquiera en la iglesia, no debían ser líderes en la iglesia? Vamos a analizarlo, pero vamos a analizarlo en todo el contexto. No solamente vamos a tocar esos dos versículos, pero vamos a hablar en términos generales. Y vámonos para Romanos capítulo 16. Es interesante esta carta que escribió Pablo cuando estaba despidiéndose de los hermanos. Menciona el caso de mujeres que habían trabajado por el Señor, inclusive con su ministerio, y que eran líderes de la iglesia. Vamos entonces a ver realmente, porque la palabra de Dios no se contradice, no puede haber contradicción en la Biblia. Si Pablo creía una cosa, tenía que creerla siempre. Si él establecía una cosa que era general para todos los lugares, eso tenía que ser así siempre. Pero vamos a analizarlo, vamos a ir por parte, ¿ok? Vamos a ver qué dice Romanos, ¿ok? El mismo Pablo dice bien claro que hubieron unas mujeres, y menciona el nombre de ellas. En el versículo número 1, mira lo que dice, empieza diciendo: os encomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Fíjate bien interesante esto. Pablo menciona a esta hermana que se llama Febe, y dice que ella era diaconisa en la iglesia de Cencrea. Ok, dijimos que Pablo comisionó a Timoteo y también a Tito para que fueran a los lugares a establecer, eso le enseña la Biblia, a establecer los líderes de las iglesias, ¿ok? Que posteriormente Timoteo hacía esa labor, Tito y otros más que Pablo encomendó, ok, pero específicamente esos menciona la Biblia, ok. Cuando habla acerca de diaconisa, esa palabra en el original griego se traduce como líder también de iglesia. O sea, cuando Pablo mandaba a Timoteo, a Tito, a que supervisara las iglesias y estableciera los líderes, obispos que se llama, que estableciera ancianos y ancianas, y lo vamos a ver ya mismo en las escrituras, diáconos y diaconisas. ¿Qué eran eso? Los líderes de la iglesia. Y dice aquí claro que esta mujer llamada Febe era diaconisa de la iglesia de Cencrea, o sea que era líder en esa iglesia.
Si era el líder, obviamente tenía que hablar, tenía que predicar, tenía que enseñar. Las diaconisas enseñaban, y más adelante lo vamos a corroborar por las escrituras. O sea, claramente aquí dice que Pablo establecía que esta mujer era una obrera del Señor, era una líder en la iglesia. Veamos otro caso, en el verso 3, dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Vamos a analizar ese versículo bíblico. Priscila es nombre de una mujer. Aquila era su esposo. Ahora es interesante que Pablo menciona primero el nombre de la mujer y después el nombre de su marido. Y por regla general, especialmente en aquella época, la mujer se iba en segundo plano. El hecho de que Pablo menciona primero a Priscila denota que ella era la líder espiritual de ese ministerio ahí. Y ella tenía una iglesia en su casa, lo que implica que ella dirigía la iglesia que estaba en su casa. ¿Cómo se conoce hoy como una pastora? ¿Ok? Ahí está claramente la palabra de Dios. Alguien dice, oh, pero no aparece la palabra pastora. No dice que era pastora, que Priscila era pastora. No hay en ninguna parte del Nuevo Testamento, ningún lugar donde menciona por nombre, oiga esto, recalco, por nombre a alguien que era pastor. Es decir, el pastor fulano de tal. Eso no aparece. Se deduce que como eran los 5 ministerios, los líderes que ponían eran, habla la Biblia de apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros, que eran los 5 ministerios. Ahí está claro, pero ella dirigía esa iglesia. Vamos a seguir adelante. Hay más todavía para analizar. Ok. Luego de eso, en el verso 6, mira lo que dice. Dice, saludad a María, otra mujer, la cual ha trabajado mucho entre nosotros. Y eso se explica por sí solo. María, otra mujer que había trabajado, era líder en la iglesia en aquella época. Verso 7. Saludad a Andrónico y a Junías. Junías era un nombre de una mujer. Mis parientes y mis compañeros en prisiones, los cuales, mira lo que dice aquí, dice, son muy amados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Ok, el hecho de que Pablo menciona que esta mujer, Junías y Andrónico, eran muy amados entre los apóstoles, da a entender que ellos eran líderes entre los apóstoles. Por eso él menciona sus nombres y menciona el hecho de que los apóstoles los tenían en grande estima. Veamos otro versículo más adelante. En el versículo 12, mira lo que dice. Saludad a Trifena, a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Aquí nuevamente vemos 3 mujeres que Pablo mismo dice que han trabajado mucho en el Señor. El verso 15, saludad a Filólogo, a Junia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Aquí, nuevamente, Pablo menciona varias mujeres. El hecho de que Pablo mencione a estas mujeres sobre las demás significa, obviamente, que eran líderes y no eran como las demás. Por eso él las menciona. ¿Bien? Ok, vamos entonces al caso de Corintios. Ok, la primera escritura que hablan a los que prohíben a las mujeres en las iglesias ni siquiera que hablen. Vamos a analizar ese versículo, pero vamos a analizarlo a fondo. Vamos a empezar por el contexto, ¿ok? Analicemos bien lo que dice Primera de Corintios, en el capítulo 14, y vamos a ver lo que dice la Biblia, y vamos a empezar desde el principio. Vamos a ver desde el contexto realmente si deben o no deben hablar. Ok, mira lo que dice allí. Yo quiero comenzar por el verso 32. Dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios, y recalco esto, de confusión, sino de paz,
como en todas las iglesias de los santos, dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no es permitido hablar sino estar sujetas, como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ok, algunos dirán, ahí lo dice claro, la mujer tiene que callarse, pero vamos a analizar el punto. Primeramente hemos dicho que Pablo reconocía el ministerio de muchas mujeres en otros lugares, no en Corinto, pero en Corinto hay un dato muy importante que es el que tenemos que analizar, el contexto de la ciudad de Corinto, qué pasaba en Corinto. Ok, y todo el que ha estudiado y ha leído los libros de Primera y Segunda de Corintios, sabe que en esta iglesia habían unos desórdenes, especialmente en el culto a Dios. Pablo tuvo que ir a corregir todo ese desorden que ellos tenían allí. Como en otra escritura dice, parece que todo el culto se pasaban hablando en otras lenguas, había una confusión, inclusive había casos de inmoralidad, y Pablo tuvo que ir a bregar con este asunto y a poner todo en orden. Por eso en el verso 33 también el apóstol dice que Dios no era un Dios de confusión, sino un Dios de paz, y en el verso 40 habla que debía hacerse todo decentemente y con orden. O sea, había un desorden en esa iglesia. Ahora, aquí Pablo dice que vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar sino estar sujetas como lo dice la ley. Ok, pero ahí hay un punto que hay que aclarar. Esa ley que Pablo menciona ahí, ¿es acaso la ley de Dios? ¿Se refiere Pablo directamente a la ley de Dios? Ya hemos dicho que en la ley de Dios, en el Antiguo Testamento, no hay una sola escritura que prohíba a la mujer que hable o que no hable en la iglesia. Entonces, esta ley que Pablo habla aquí no es la ley de Dios. Ahí no explica él qué es la ley de Dios. Lo que se entiende es que esta ley era una ley de la ciudad de Corinto, ¿ok? Como hoy mismo en día, todavía al presente, hay lugares en el mundo donde por ley la mujer no puede ni hablar en público. Es más, hay lugares donde no pueden salir, ni siquiera tienen que taparse, excepto los ojos, todo. No pueden guiar, no tienen ningún tipo de derecho. Y probablemente en aquella ciudad estaba esa ley, porque la ley de Dios, que es el Antiguo Testamento, no prohíbe en ningún lugar donde que la mujer pueda hablar. Y Pablo nos dice aquí exactamente qué es la ley de Dios. Dice, la ley lo prohíbe, la ley quizás de esa región. ¿Ok? Eso es lo que se deduce. Ahora, vamos a ver algo bien interesante. Ok, otro argumento que había tantos desórdenes en la iglesia que el Señor los mandó a que los corrigieran. Ok, las mujeres de Corintio, vamos a ver si realmente las mujeres de Corintio no hablaban. Vamos a ver, porque podemos coger ese capítulo, pero vamos a ver un capítulo antes de eso, del mismo libro de Corintios. Vamos a analizar eso. Realmente, ninguna mujer de Corintio hablaba. Realmente, ninguna mujer de Corintio predicaba, profetizaba, oraba. No. Vamos a ver qué dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. Es interesante. Porque en Primera de Corintios, ahí mismo, pero en el capítulo 11, ¿no? Estamos en el 14, vamos a brincar antes al 11. En el verso 5, mira lo que el mismo Pablo dice, la misma iglesia que está hablando de eso. Mira lo que dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ok, aquí Pablo está diciendo que la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Quiere decir que había mujeres que oraban y profetizaban, pero que tenían que tener la cabeza cubierta. Ok, más adelante, el próximo verso, mira lo que dice. Porque en el Señor ni la mujer y la mujer ni la sin el varón, ni el varón sin la mujer, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo esto proviene de Dios. Juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Y en el verso 16 dice, con todo esto,
si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Ok, es interesante esto que acaba de decir Pablo. Ok, Pablo decía que las mujeres de Corintio podían orar y profetizar siempre y cuando que cubrieran la cabeza, que era una ley de esa época como una costumbre. Entonces la Biblia no se contradice, porque de lo que estamos hablando, y eso es lo que queremos enseñar, ¿ok? Pablo en Romanos capítulo 16 confirma que había mujeres que eran líderes y que eran líderes de iglesias, diaconisas, etcétera, que obviamente tenían que hablar y predicar. Y aquí habla de que en la misma iglesia de Corintio habían otras mujeres que oraban y profetizaban. Profetizar es predicar, es traer el mensaje de Dios. Ahí está claro la palabra de Dios. Pero vamos entonces a el otro versículo que muchos utilizan, el de Timoteo, ¿ok? Ese es el otro versículo, que solamente hay 2 versículos, quiero hacer ese énfasis, que hay solo 2 versículos en toda la Biblia que menciona esa prohibición. Y hay que ver el contexto. Ya vimos el contexto de Corintios, que era una iglesia que había desorden y que como muchos argumentan, probablemente allí habían algunas también medias, perdón la expresión, pero la Biblia lo enseña, chismeando. Eso está en Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 2, verso 11. Ahí habla Pablo y dice que tuviera cuidado Timoteo, allá en la otra iglesia que es la de Éfeso, que había mujeres así, probablemente también en la iglesia de Corintio otras. Pero ahí claramente en Corintio había mujeres que oraban y profetizaban, que traían el mensaje de parte de Dios. Ok, vamos entonces al versículo de Timoteo. Ok, como dijimos, Timoteo y Tito eran obispos, a quienes Pablo comisionaba para ir a las iglesias, a supervisarla y a establecer líderes, ¿ok? Entonces, vamos al contexto. Timoteo era obispo de Éfeso y Tito, Dios lo mandó para que también fuera a supervisar algunas iglesias en otras regiones. Ok, vamos a ver entonces el caso de Timoteo y esta iglesia Dios le dijo a ellos que fueran para establecer los diáconos. Ok, en el capítulo que sigue, después de la introducción, en el capítulo 3, ahí dice que él debía establecer los obispos, que eran los líderes de la iglesia, y establece una serie de requisitos que debían tener los obispos. En el verso 8 habían los requisitos de los diáconos y en el verso 11 habían los requisitos de las diaconisas. Lo que quiere decir que Timoteo tenía que escoger diáconos y diaconisas. Quiere decir que eran líderes en la iglesia. También en Tito habla de eso. En Tito capítulo 1, verso 5, el Señor le dijo que estableciera, lo mandó para Creta, para que corrigieras lo deficiencia y establecieses ancianos en cada ciudad. O sea, los líderes en la iglesia. Y en el capítulo 2 establece los requisitos que debían tener esos ancianos y ancianas, que debían ser los líderes de las iglesias. En el verso 2 habla de los requisitos de los ancianos y en el verso 3 habla de los requisitos de las ancianas. Ok, pero es interesante que hablando acerca de las ancianas, él le ordena que debían enseñar a las mujeres jóvenes. Ahora, si Dios, el Señor a través de Pablo, manda a que establecieran diáconos, líderes en la iglesia, y ellas enseñaban, quiere decir que predicaban, porque enseñar y predicar tienen que hablar. Ellas hablaban, eran líderes. No se puede dirigir sin hablar. No se puede enseñar sin hablar. No se puede predicar, ni profetizar, ni orar sin hablar. Así que está clara la palabra de Dios. Esos textos aislados hay que ver qué quieren decir. Y por eso, como hemos explicado, eran casos particulares. Ahora vamos al caso de Éfeso, ¿ok? En Timoteo habla Pablo y le habla acerca de la mujer que él le dijo que no debía hablar. Vamos a ver el versículo
de la palabra del Señor que Pablo le dijo a Timoteo. Ahora, hay que entender algo. Y quiero poner esto en contexto. Okay. Pablo fue a Éfeso y algunos deben recordar que cuando Pablo fue a Éfeso a predicar en Hechos capítulo 19 en el verso 23 al 41, narra que cuando él fue allí hubo un gran alboroto, porque allí había una imagen de la diosa Diana, que era la diosa de todos ellos, y hubo una situación bien difícil, un alboroto en la ciudad, porque los que hacían la imagen de Diana querían que juzgaran a Pablo porque la gente estaba convirtiéndose y no estaban adorando a Diana. Entonces, hay un dato importante que hay que ver en ese contexto, ya que la ciudad de Éfeso era la guardiana de la diosa Diana, y las mujeres de aquella ciudad pretendían tener el gobierno sobre todos los hombres, porque ellas argumentaban que la diosa Diana era mujer. Y Pablo quería proteger a la iglesia de esas costumbres paganas. Por eso, entonces, el apóstol habla a Timoteo y le explica que debía tener cuidado de que las mujeres allí no se le influenciara esa enseñanza, esa doctrina que tenía aquella ciudad. Entonces, cuando vemos estas enseñanzas y cuando vemos todos estos contextos que dice la Biblia, tenemos que entender bien claramente que lo que la Biblia habla acerca de que la mujer, con respecto a la mujer, es que la mujer tiene el mandato de Dios, el llamado de Dios de predicar, de enseñar, de ser líder en la iglesia, no como algunos utilizan dos versículos aislados para refutar el argumento general de la Biblia. Yo te he probado desde el Antiguo Testamento, con Jesús, los apóstoles, el mismo Pablo, que confirma que había mujeres en la antigüedad que Dios utilizó poderosamente para llevar adelante el Evangelio y predicar la palabra de Dios. Si Dios usó en aquella época esas mujeres, ¿cuánto más en nuestros días que hace falta llevar el Evangelio a tantas vidas? Aquel versículo que dice en Timoteo, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Está hablando de lo que acabo de decir, de que esa costumbre pagana que había en Efesios no se infiltrara en la iglesia, porque también hay un orden en la familia, y es claro, y nosotros entendemos que en la familia tiene que haber un orden, y de eso vamos a hablar en otra enseñanza sobre el orden del esposo y de la esposa en el hogar. Pero eso es todo para otra enseñanza. Quiero terminar porque no quiero abusar del tiempo. Nos hemos pasado un poco del tiempo que siempre teníamos, pero era importante traer esto. Pero quiero dar una palabra final a las mujeres cristianas que me están escuchando. El enemigo va a querer desanimarte para que no lleves adelante la obra de Dios. Pero tú, sé sabia, ora al Señor, busca a Dios, conságrate a Dios. Y si Dios te pone en tu corazón hacer la obra de Dios, puedes trabajar confiadamente. Repasa este mensaje, busca estas citas bíblicas, tenla a la mano. No contiendes con nadie. El que quiera criticarte, allá ellos con el Señor. Me sorprende mucho que hay gente en las redes que tanto critican. Ellos se olvidan que el Señor no quiere que nosotros seamos jueces. El único juez es el Señor. ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Dice la Biblia. Para su propio Señor está en pie o cae. Y el que juzga, según juzga, será juzgado. No nos juzguemos más, ni nos golpeemos más. Dejemos que cada cual haga la obra del Señor. La mía es mucha, necesitamos muchas voces, no solamente de mujeres, de hombres, de niños, de ancianos, que prediquen el Evangelio. El Señor quiere venir a buscar su pueblo, y hay muchos que todavía no conocen al Señor,
Y Dios quiere levantar un ejército de guerreros, de guerreras que puedan trastornar el mundo. No pongamos traba a la obra del Señor. No te desanimes. Sigue adelante en el ministerio que Dios ha puesto en tu mano. Ora, llénate del Espíritu Santo, estudia la Biblia, prepárate lo mejor que puedas y haz la obra del Señor lo mejor que puedas. Que en aquel día Dios te premiará por todo tu esfuerzo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.